Hoy hablaremos sobre el Espíritu Santo. Digo hablaremos, pero en realidad entrevistaremos a la Biblia porque queremos saber qué dice la palabra de Dios acerca de este asunto. Toma lápiz y papel, guarda estos versículos porque te vas a sorprender de lo que la Biblia dice y de lo que no dice acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, el asunto es tan amplio que podemos abordar muchos temas referentes al Espíritu. Podemos hablar sobre el fruto del Espíritu, los dones espirituales, estar llenos del Espíritu, el bautismo del Espíritu, la compañía, la guía del Espíritu, la promesa de la lluvia tardía. Cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo, quizás alguien imagina que somos sumergidos. Como fuimos sumergidos en agua, así también en el Espíritu. Bueno, primeramente queremos saber si está bien aplicado esto de ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Es bíblico eso? Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo para iniciar la obra. A eso muchos le llaman el Pentecostés o la lluvia temprana. Y sabemos que la cosecha final en la obra del Señor no va a terminar con menos manifestación de poder que en aquel entonces. Por eso le voy a preguntar nuevamente a la Biblia, ¿hay alguna promesa del derramamiento del Espíritu Santo para el pueblo de Dios? Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Estamos esperando la lluvia tardía. ¿Realmente la lluvia tardía significará el descenso del Espíritu Santo? Joel 2:28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es interesante porque en el contexto está hablando de antes de la venida del Señor. Sueños y visiones serán el resultado del poder del Espíritu para preparar al pueblo de Dios para el retorno de Cristo justamente. Ahora, esto no significa que no tenemos el Espíritu ahora y debemos esperar hasta aquel día. ¿Cómo hace una persona para obtener el Espíritu Santo en su vida? Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos pasos importantes a seguir. Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De los pecados. ¿Qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. Yo tengo que arrepentirme de haber desobedecido al Señor y ahora necesito dar el paso del bautismo por agua. Y entonces Dios me dará el don del Espíritu Santo. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Primera de Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, si somos templos del Espíritu, significa que el Espíritu mora dentro de nosotros, ¿no es así? Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Una persona que fue bautizada por el Espíritu Santo tiene la presencia de Dios dentro de su cuerpo. Dios habita en esa persona. No es algo exterior, sino algo interior. Mi cuerpo es el templo y el que habita allí es el Espíritu Santo. ¿O puede habitar alguien más? Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Un espíritu malo también puede morar en una persona. Y si esa persona no invita al Espíritu Santo, en Mateo 12 continúa diciendo que el espíritu malo va y trae otros 7 espíritus peores que él.
Bueno, no nos vamos a desviar del tema y vamos a hacerle una pregunta a la Biblia que quizás todos quieren saber. ¿Qué debo hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Será que basta con arrepentirme y bautizarme? Hechos 19:2. Y le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Eso es importante, hermanos, porque no solo por creer en el Evangelio soy lleno del Espíritu. Sabemos en la historia que narra Hechos 19 que esas personas deben volver a bautizarse y luego, ¿cómo recibieron el Espíritu? Hechos 19:6. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. El don de lenguas y el don de profecías son dos dones entre los muchos que el Espíritu Santo da. Pero la pregunta es, ¿será que si no tengo el don de lengua y no profetizo, eso significa que no tengo el Espíritu Santo? Primera de Corintios 12:8-11. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Está claro que el Espíritu Santo cuando viene a la persona no siempre le va a dar el don de lenguas o don de profecías. Hay muchos dones y el Espíritu Santo los da como Él quiere. Por lo tanto, no te asustes si no hablas en otros idiomas o no profetizás. Es interesante conocer cómo se dio el desarrollo de la obra y la manifestación del Espíritu como un gran protagonista en todo el movimiento misionero de aquel entonces. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo en aquel tiempo? Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos los que oían el discurso fueron llenos del Espíritu. Pero me imagino que algo más tuvieron que hacer aparte de oír. Para eso voy a cambiar la pregunta. ¿Quiénes no reciben el Espíritu Santo? Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto es triste, pero cierto. Si una persona resiste al Espíritu Santo y cierra sus oídos para no oír el Evangelio, se queda sin la gran bendición de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Pero aún sé que muchos necesitamos más datos, más información. Para eso le voy a preguntar, ¿a quiénes Dios le da el Espíritu Santo? Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora nos va cerrando la idea. Por lo tanto, alguien que está en desobediencia no recibe el Espíritu Santo. Sé que muchos aún se estarán preguntando, ¿qué debo hacer para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Será que la Biblia responde también a eso? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Allí está la clave, la oración. Ellos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos en lo cierto? Además de oír el Evangelio y obedecer a Dios, ¿será la oración un medio por la cual Dios nos dará el Espíritu Santo? Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Queda claro, hermanos, que hay que pedir el Espíritu Santo en oración. ¿Estás orando por el Espíritu Santo?
Tenemos que insistirle a Dios con este asunto. Nosotros sabemos que el bautismo con el Espíritu Santo había sido una promesa. Y nosotros sabemos que así como fue derramado al comienzo de la obra, será derramado al final de la obra para madurar la cosecha. Es una promesa. Ahora me pregunto, ¿será que como pueblo debemos humillarnos en oración delante del Señor? Claramente sí. Debemos orar por el Espíritu Santo. Porque, ¿qué puede pasar si no soy bautizado con el Espíritu Santo? Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermana y hermano, debemos ser bautizados por agua y por Espíritu. Repasemos, ¿qué necesitamos para ser bautizados por el Espíritu Santo? Oír, no endurecer mi corazón al Evangelio, obedecer a Dios y orar por el Espíritu Santo. Queda claro que en aquel entonces habían personas llenas del Espíritu Santo y estas personas eran separadas para hacer una obra más grande, una obra más especial. Esa es una bendición que no nos podemos perder nosotros hoy. También debemos recordar que hay muchos dones que da el Espíritu. No son solo hablar en otros idiomas y profetizar. Una vez que hicimos nuestra parte, tenemos que confiar que Dios hará su parte dándonos el Espíritu Santo. Hay mucho para hablar sobre este tema, como por ejemplo el fruto del Espíritu. Por lo tanto, va a quedar pendiente una segunda parte sobre este asunto. Por el momento tenemos que confiar en Dios y tenemos que orar como oraba David. Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Debemos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu y que tenga misericordia de nosotros cuando fallamos, para que no quite de nosotros su Santo Espíritu. Nos veremos en la segunda parte para hablar sobre ser lleno del Espíritu Santo, nacer del Espíritu, tener el Espíritu. De mientras, podés dejar en los comentarios sobre qué tema te gustaría que le preguntemos al libro de las grandes respuestas, la palabra de Dios.